Bendecidos, un abrazo fuerte, saludos en este nuevo tiempo de estudio bíblico que hoy lo titulamos Primera de Corintios 14. Gracias a todos los que se conectan en esta hora, que están con nosotros en esta transmisión de Siloé Casa de Adoración. Creo que es un tiempo hermoso para todos nosotros el poder compartir con ustedes la palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante que lo traemos a manera de, ¿cómo podemos decir? De exposición, donde podamos entender ciertos temas que a veces la iglesia olvida y creo que hay que enseñarlos de alguna forma que los podamos comprender. Pero primeramente le vamos a dar un aplauso a toda esta gente, vamos iglesia, que nos acompaña en esta noche siempre, amén. Somos bendecidos y aquí está mi esposita que viene a acompañarnos también. Le digo yo al pueblo que hoy vamos a hablar o vamos a manera de exponer lo que es la palabra en Primera de Corintios 14, 12. Yo creo que es muy conocida por todos el tema del don de lenguas, donde Pablo habla que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, como que el que profetiza edifica, consuela y exhorta a la iglesia. Y Pablo nos enseña en 1 Corintios 14 que el que profetiza es mayor. Pero yo quiero que vayamos al verso 12, 1 Corintios 14, 12, porque hay algo muy importante que tenemos que entender, amada iglesia, y es, diga conmigo, el uso de los dones conlleva mucha responsabilidad. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el uso de los dones? Diga ahora conmigo, el uso de los dones no se hace de manera descuidada. Se debe ser instruido, corregido, enseñado y formado. Diga, los dones se usan en el tiempo de Dios, porque es importante saber que yo los uso para impartir a otros de lo que yo estoy siendo impartido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aquí ustedes ven a mi esposo y me ven a mí, y nosotros tenemos una trayectoria de formación, de instrucción y de enseñanza. Ella puede profetizarle a todos ustedes, pero no lo hizo desde el día que nació en Cristo. Aunque tuviera el don. Aunque tuviera el don. Tuvo que ser, ¿qué? Instruida, corregida, enseñada, formada, impartida, igual que mi persona. ¿Sabe por qué? Porque uno en el inicio del desarrollo del don, comete errores, ¿cierto? Por el impulso, por la emoción, comete errores y horrores. Y al principio, cuando la persona no ha sido completamente instruida, formada, enseñada, cuando todavía tiene enredos en su alma, no sabe hacer como la diferencia entre, hablando del don profético en sí, entre la voz de Dios y la voz de su alma. Y comete muchos errores. Al principio profetiza o dice cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios y fue un impulso de la persona porque tal vez vio algo, hizo algo, sintió algo, y entonces se necesita este tipo de formación que solamente se ve en el menester. Diga, cuando yo sirvo es cuando soy formado y cuando soy corregido. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. A ver, pregúnteme por qué. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona está muy cómoda sentada en su silla, nunca se le va a ver ningún defecto. Nunca va a cometer un error estando en la silla. Y cuando usted está en la función, ¿cierto? Es cuando usted puede cometer un error, y entonces ahí es donde viene la corrección por medio de la palabra, lo cual no es malo. Diga, no es malo. Que me corrijan, no es malo. Cuando yo siento que es malo, cuando falta sanar,
cuando falta madurez, cuando no estoy entendiendo lo que está pasando. Ahí es donde me lo tomo personal. ¿Por qué lo toma personal? Porque le duele, porque hay una herida ahí que tiene que ser tratada. Y si no aprendo a hacer la diferencia en estas dos cosas, entonces es ahí donde empieza el declive de la persona, aunque tenga un don. Porque el don hay que darlo a formar. Amén. La persona, por ejemplo, que Melissa, Génesis, y las personas que sirven con nosotros acá o que nos ayudan acá, saben que muchas veces han dicho cosas que no son ciertas. ¿Y qué ha pasado? Se tiene que corregir. Y cuando uno corrige, uno dice, no se dice esto de esta manera, por esto, esto y esto. Se le enseña el por qué. Puede ocasionar esto, puede desatar esto, se puede tomar de esta manera. Y muchas veces me ha tocado decirle a la persona, o nos ha tocado decirle a la persona, estás yendo en un rumbo hacia la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que hace la corrección? Aparte de corregir, como dice su propia palabra, trae sanidad, trae libertad, porque te libera de un mal accionar en el reino. Te cuida de que no vayas a herir a otros, ni tampoco te vayas a herir a ti mismo. Porque hay dones, hay personas que por el uso del don de una mala manera están frustrados el día de hoy. Y no quieren servir, no quieren nada con la iglesia, no quieren que nadie le diga nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Perdón? Están frustrados, están con temor. Hay personas que están llenas de temores y como no les ayudan, no les enseñan a salir, a manejar esto, a ser libre de este espíritu, entonces la persona queda atrapada y el don queda atrapado con la persona. Puede ser un don muy poderoso, pero si no se da administración a las autoridades, dan problemas. Correcto. Primera de Corintios 14:12, vamos a tratar de hacerlo muy exponencial y que ustedes puedan participar también, porque en la tarde mi esposa y yo meditábamos en el Señor y creemos firmemente que es muy importante. Hemos venido hablando de una serie de temas de la tolerancia, del origen, hemos venido hablando de la mayordomía, ser vigilantes, etcétera, de la obra de Dios y un montón de enseñanzas que ha producido que ustedes crezcan y vayan madurando en el recurso de la palabra. Pero algo muy importante que tenemos que entender es el uso de los dones. El uso de los dones es una responsabilidad impresionante. Impresionante. Entonces dice 1 Corintios 14. Así también ustedes, 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, diga, me hablan a mí, puesto que anhelan dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Aleluya. Procuren abundar. Oiga la palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, procuren abundar. O sea, tengan todos los dones que quieran. Pidan todos los dones que quieran. Procuren abundar en ellos, pero oiga, ¿para qué es? Para la edificación de la iglesia. ¿Para qué es? Para la edificación de la iglesia. ¿Qué es para la edificación de la iglesia? ¿Qué cosa? Dones. Gracias. Los dones espirituales no es para que yo sea el superstar, no es para que yo sea el profeta o el apóstol reconocido o el hombre que le predica hasta las escobas que están en el auditorio, no. Es para la edificación de la iglesia. Pero si venimos leyendo desde 1 Corintios 14:1 en adelante, Pablo señala el uso responsable de los dones. ¿Por qué? Porque es para la edificación de la iglesia. La edificación, 1 Corintios 14:12. La palabra edificación significa construir, no destruir. Si mis dones están destruyendo a las personas, no estoy edificando, estoy destruyendo. Estoy usando los dones en mi carne. Correcto. Los dones que yo tengo y que tiene mi esposa y que tienen ustedes no son ni de usted ni son míos. Ni los míos ni los de ella son de nosotros.
son de Cristo y del Espíritu, y están al servicio. de la iglesia. Están al servicio. Pero ¿qué dijimos al principio? El que tiene dones tiene que dejarse ¿qué? Instruir, corregir, ser enseñado, ser pastoreado, ser apacentado. ¿Por qué? Porque el don es el don es para ministrar la iglesia y no es para mi beneficio propio. ¿Estamos acá? Amén. Dice, entonces Pablo viene y mete, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ay, ay, ay. Entonces escuchen esto. Pablo habla en las lenguas, sí, pero metió los dones. ¿Qué está diciendo? Tanto los dones como las lenguas se deben usar con entendimiento. ¿Cómo se deben usar? Yo no puedo ministrar algo que yo no entiendo. Ey. Pero, quita manda, kira bashanda, brashira, así. Ajá. Ahora en lenguas, y más que usted dijo Pablo, Pablo hablaba más lenguas que nosotros, y así lo dijo. Pero las hablaba con entendimiento. Yo puedo orar en lenguas, pero yo sé cuándo debo y no hablar en lenguas. Así es. Yo sé cuándo no y sí puedo profetizar. Así es. Jamás. Yo conozco gente que dice, jamás, pastora, ¿cómo que me voy a comer la palabra? ¿Cómo? No, yo sé cuándo. ¿Cómo que no puedo profetizar? No. Hemos visto, lamentablemente. Perdón, mi amor, para que diga, para que aportes eso. O sea, No te perdono. si no tienen entendimiento del uso de los dones en el tiempo, en el lugar y la persona, en el momento que Dios lo tiene a bien, mejor no los usen. Porque un don mal ministrado, sin entendimiento, puede dañar la vida de un creyente. Y mandarlo, como dijo mi esposa, frustrado a Egipto. Claro, Adelante, amor. claro. Nosotros hemos, en el tiempo y en la trayectoria que uno tiene, en el conocimiento de lo que nosotros hemos visto, hemos vivido, no les estamos hablando una idea, les estamos hablando de lo que hemos visto por causa de las personas que hemos tenido que restaurar, de las personas que hemos tenido que levantar, porque una mala palabra los llevó a hacer cosas que no tenían que hacer y se fueron confiados. Una mala enseñanza, una mala instrucción los dejó en un estado y en una condición de la cual hasta el día de hoy no se han podido levantar porque aprendieron que así era como se hacía. Y cuando nosotros venimos con la enseñanza a nivel de las escrituras, en el poder del Espíritu Santo, es ¿cómo lo comparo? Como tirar una bola contra la pared. Usted le tira la revelación y se le devuelve, porque pega como con una estructura, pega con una pared, porque hay una obstrucción para recibir ese conocimiento, porque ya hay una enseñanza mal hecha ahí. La persona se abrazó de aquello como si fuera una verdad y así habla, así vive y así actúa. Muchas veces hemos enseñado lo que dice el proverbio, tal cual es su pensamiento. ¿Cómo dice? Tal cual es su pensamiento, así es él. Así actúa. A como piensas, actúas. Entonces, todas estas malas enseñanzas, malos usos de los dones, porque hasta la palabra se puede utilizar de mala manera, con un espíritu el cual no es el de Cristo. Y el domingo no se lo pierda, porque yo le voy a enseñar algo fuerte, algo tremendo, algo que está sucediendo, algo latente en el tiempo actual, y que usted debe abrazar esta revelación para que usted pueda hacer un escrutinio en su vida, porque muchas veces este mal uso de los dones ha dañado tantas personas y tanta gente, y lo han hecho de mala manera, que nosotros hemos escuchado personas decir que no se pueden callar la palabra, y está la predicación y se levantan en media enseñanza, así dice el Señor, y interrumpe el fluir de la palabra. Y eso se llama desorden. ¿Cómo se llama? Desorden. Porque el espíritu es el mismo.
El Espíritu no se va a poner tropiezo él mismo, ni tampoco va a actuar de una manera impropia cuando él mismo estableció el orden en la casa. El Espíritu Santo no se va a brincar o Dios no se va a saltar la propia autoridad con la que Él estableció los principios fundamentales de la iglesia. Y lamentablemente vemos gente dueña de los dones, dueñas de los talentos, dueñas de los ministerios que cree y pretende que puede hacer como quiere. Y yo le pregunto, ¿usted en casa ajena hace como quiere? Usted, aparte de hacer lo que quiere, tal vez le abre la refri y se prepara un sándwich en casa ajena. Y se sienta a comer como si estuviera en su propia casa, aunque no haya sido invitado, yo pregunto. O se atreve a convidar a otros muy amigos suyos, vengan a esta casa que no es mía, pero yo igual los invito, suban los pies en el sillón, que no importa, a mí no me molesta. Entonces, ¿por qué en la casa del Señor queremos venir a hacer lo que nos da la gana? No, y lo más trágico, porque otra palabra no queda, es que es una doctrina que no viene de ahora. Tremendo. Es una doctrina que ahora uno tiene que empezar. Bueno, hemos ya empezado ya tiempo atrás a despedazar, porque es una, lo voy a decir así, es una ideología que trae la iglesia, mucha iglesia de atrás, de que no puedo sujetar el don, de que no me puedo callar, de que tengo que decir lo que Dios me dice, cuando está bien. Nosotros respetamos, aquí Dios va a levantar profetas o hay profetas, claro. Pero no puede pasar por encima de los pastores. El profeta antes en el antiguo pacto estaba afuera del pueblo. Correcto. Para vigilar como una atalaya la santidad del pueblo. Pero el profeta en el nuevo pacto está dentro del cuerpo, sujeto al pastor de la iglesia. Ese es el punto. Y ese profeta, por más ungido que esté, o llámese maestro, o llámese evangelista, o que está creciendo con un don apostólico, o etcétera, como se llame, está sujeto a los pastores de la iglesia. No como una autoridad para destrucción, sino como una autoridad para edificación y perfección. ¿Por qué? Porque, como dice mi esposa, tenemos que aprender. Y Pablo dijo, si van a hacer algo, háganlo con entendimiento. Hace muchos años, yo a veces estaba predicando y una hermana era... Y así no se detenía, parecía una sirena, hermana. Ay, de verdad, literal, iglesia, así pasaba. Y entonces, se están hablando y están en... Y yo ministrando la palabra, y yo, hermanos, levante su mano, denle gracias al Señor, etcétera. Y yo tenía que mandarle un diácono, porque en esta iglesia no tenemos ujieres. La Biblia dice diáconos, y se le manda un diácono. Y le decía, hermana, ya empezar, es que no puedo. Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia, en los 1000 años de oscurantismo que tuvo, y en el momento de la reforma, y empieza el despertamiento, la iglesia fue muy mal educada. Y se creyó. ¿Y de dónde se agarran? Es que vean los apóstoles en el aposento alto como ebrios. Ellos no estaban ebrios. Aprendan a leer, no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban orando en lenguas. Y estaban hablando en lenguas. Y si siguen leyendo los indoctos que no leen y los inconstantes, dice, y cada uno hablaba las lenguas que entendían los de la dispersa, de los que venían de la dispersión. Si venían judíos ticos, escuchaban hablando a Mateo hablando en español. Si venían unos de Norteamérica que hablaban en inglés, entonces escuchaban a Pedro hablando en inglés. Entonces le entendían lo que estaban hablando, dice, los misterios. No era que estaban ebrios, pero todo el mundo malinterpreta la escritura. ¿Para qué? Para empezar a usar los dones de una forma incorrecta, y lo que hacen es dañar la estabilidad espiritual de un cuerpo. Claro. Nosotros hemos llegado, mi esposa llegó a un lugar X en España, para no decir en cuál país, en Costa Rica, pero ubicado en otro lugar, donde todo el mundo profetizaba, hermano. Todo era una palabra profética. Y digo yo, ¿dónde están las escrituras? ¿Y cómo es esto que Julano hablaba? Que él sí, se apacentaban entre ellos mismos. Y eso es tan peligroso. Por eso Pablo, vea, Corinto era una de las iglesias más llenas de dones.
más manifestación de poder y era la iglesia más desordenada de todas. Y la iglesia que más perseguían, que fue la de Tesalónica, era la más ordenada. Y era la que más perseguía. Y a la que más perseguían. ¿Ah? Y esta que estaba llena de dones, llena de ministerios, llena de todo. Es que eso no se niega, o sea, jamás se le va a negar el don, A jamás nadie. se le va a negar el talento que tiene, jamás se le va a negar el ministerio, no, hombre, gloria a Dios, yo oro a Dios para que se levanten aquí los pastores, los profetas, Dijo los maestros, los Moisés, ojalá evangelistas. todos fuesen profetas. Todos, gloria a Dios. Todos, dijo Moisés, todos. Pero ¿qué dice? Vaya conmigo, Primera de Corintios, ahí en el 14, váyase hasta el verso 40. Váyase hasta el verso 40. Dice que todo, dice, pero hágase todo decentemente, repetition, decentemente, me pegué, decentemente. O sea, hágase todo Decentemente y con orden. y en orden. ¿Y cómo dice la tuya? Y con orden, Y ¿cierto? con orden. Pero vea la palabra que dice ahí, Decente. decentemente. Y si nos vamos a la Real Academia y le buscamos el significado de eso, mejor todos cerramos la Biblia y nos vamos para casa y arrepentimos. con orden. Decentemente, o sea, que se pueden ministrar los dones, los ministerios y los talentos que se tienen de una forma impropia. ¿Y qué les enseñó una vez? ¿Qué les enseñamos una vez aquí en la escuela, en el estudio bíblico? Tomar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano es representarlo mal. Es tener un mal manejo de carácter. Y carácter no habla de temperamento, que es otra cosa. Carácter es saber que yo, cuando voy a representar a Dios con el uso de mis dones, del ministerio o de lo que Él requiere de mí, yo tengo que ser una persona íntegra con entendimiento de lo que voy a hacer para Él, para edificar la iglesia. Decentemente está hablando de una persona que tiene ética, glamour, educación, instrucción, que sabe comportarse muy bien en el lugar donde Dios lo estableció. Vea Pablo fue Pablo en todo lugar que llegó. El maestro fue el maestro en todo lugar que llegó. No fueron diferentes. Moisés fue Moisés desde el día 1 que fue llamado hasta el día que fue llevado al cielo. Igual Elías, igual Enoc. Y la iglesia tiene que aprender a hacer todo con decencia. Y ser decente es escudriñarme a mí mismo y entender. ¿Tengo entendimiento de lo que estoy hablando? ¿Cómo vamos a ministrar o cómo vamos a enseñar lo que no entendemos claramente? ¿Cómo vamos a hacerlo si no lo entendemos claramente? Si no profundizamos en aquello. Conocí un varón que se llamaba profeta. Pastor, usted se habla de la gente. Hablo de lo que conozco, porque hablo con autoridad moral y espiritual. Que damos a conocer esto para que no se confunda a todas las personas que dicen, así te dice el Señor como un profeta. ¿Qué es lo primero que dicen? Ah, es profeta. No, ¿quién le garantizó a usted que era profeta? Escúcheme. Y el varón solamente conocía del don, el decir, así dice el Señor, y predicar decir la palabra con impulso. Lo que sentía en el momento, lo que le veía a la persona por encima. Pero no tenía una profundidad del conocimiento. Qué peligroso, ¿ah? No tenía una profundidad del conocimiento. Y cuando le hice una pregunta muy básica, muy básica, porque me dijo, sentémonos a hablar de profeta a profeta. Yo le dije, gloria a Dios. Amén. Y entonces vamos a hablar. Y le hice una pregunta muy básica en cuanto a la diferencia de lo que es el don y el oficio del profeta. Se quedó esperando. ¿Cómo? Explíqueme. Le digo, sí, es que uno es el don y otro es el oficio. Aunque los dos los da el Señor, amén. Pero hay diferencia. Correcto. La persona que funciona en el don tiene una limitación. Se tiene que limitar a exhortar, a consolar y a edificar. Pero no puede andar dando palabras de dirección. Eso es diferente. No puede andar dando palabras de corrección. Eso es diferente. Eso lo hace el oficio. Porque el oficio va un poquito más profundo. Y estábamos hablando de eso y yo le decía, es que es como yo lo comparo como una piscina. ¿Han visto la piscina que tiene una parte bajita
Y luego tiene una parte que si usted no sabe nadar, se fue. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Ah? Entonces, el don se maneja a un nivel donde todavía tienes los pies puestos. Pero el oficio va un poquito más profundo. Ahí ya no depende de lo que podamos tocar, sino completamente del Espíritu. El don es para edificar, claro. Por supuesto. Una palabra de exhortación no es regaño. Vamos, anímese, vaya adelante. Es estimular a la persona. Levántese en el nombre de Jesús. Yo veo que Dios tiene cosas grandes para usted. Tal vez el enemigo se le levantó, pero Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿Qué dice su palabra? Eso es diferente. Eso es usar el don. Y no decir así te dice el Señor. Toda la palabra del Señor es profética. Toda. Cuando usted le da un versículo, por mínimo que sea a una persona, le estás profetizando. Estás usando el don. A ver, devolvámonos un poquito en la clase. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos aquí tienen el don de profecía? ¿Se da cuenta? Y es algo que nosotros podemos usar para la edificación del cuerpo. Anímense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Pero cuando hablamos del oficio, de la función ministerial, eso es diferente. Demasiado. Porque un profeta debe ser maestro en la palabra y en la enseñanza. Imparte paternidad. Un profeta imparte paternidad. Un apóstol modera la paternidad. Pero el profeta tiene la capacidad de Efesios 4:11 de perfeccionar, de edificar, de llevar a la iglesia el conocimiento del Hijo de Dios y prepararlo para que la iglesia sea un varón perfecto igual que él. Pero no es igual que el don de profecía. Y yo he escuchado a gente que tiene don de profecía y todo el mundo lo llama profeta. Le meten ese chip en la cabeza y cuando llega el hombre, ya llega con un hacha y destruye y daña las iglesias. Y son unos trancazos y unos leñazos que matan a las personas. Por eso es lo que dice el verso 33 de 1 Corintios 14 que estamos desmenuzando hoy. 1 Corintios 14, 33. Mire lo que dice, porque Dios no es Dios. Oiga lo que dice, porque Dios no es Dios de confusión. ¿Dios no es Dios de qué? De confusión. Dios no confunde a nadie. Entonces, ¿quién me confundió? El diablo. Y escuchar la carne y sangre y no el espíritu. Ahora entienden por qué Juan, el apóstol Juan, en la primera carta llegó y dijo, pesen todos los espíritus. Pesen todos los espíritus, porque Dios no es Dios de confusión, dice, sino de paz, porque la paz es reino. Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Escuchen cómo Pablo enmarca en este capítulo, en este verso 33. Dios no es de confusión, es de paz y en toda la iglesia. Donde no haya paz, donde hay confusión, no es el Espíritu de Cristo que está fluyendo ahí. No es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo no trae confusión. Ahora entienden, ahora como leyó mi esposa, por qué Pablo por el Espíritu de Cristo llegó y dijo, hágase todo decentemente. Decentemente. Es que esa palabra me impacta, o sea, decentemente. Es como cuando vos pasás por San José y ves X escena, inmediatamente usas la palabra peyorativa y decís, qué indecente. Porque eso te causó, no sé, asco, qué sé yo, ¿verdad? Y Pablo usa la palabra decentemente. O sea que puede llegar un momento que una persona sin formación, sin educación y sin instrucción, Peter, puede dañar la esencia del buen nombre de Cristo. Y Pablo lo dijo en Romanos capítulo 2. Le dijo a Romanos por su desobediencia, por causa de ustedes el nombre de Cristo es blasfemado. ¿Por qué? Porque andaban ciegos guiando ciegos. Andaban unos robando. Decían que no robaran. Andaban algunos haciendo lo incorrecto. Diciendo a algunos, no hagan esto. Y ellos lo hacían. Y le decía, por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo en 1 Corintios 14, ¿qué es lo que está dando? Está dando una cátedra del orden del uso de los dones. Él no está diciendo, no los usen. Nadie le está diciendo a ustedes, no usen los dones.
pero sean personas con entendimiento. Yo no estaría sentado acá si no hubiera llevado una formación y todavía la sigo llevando. Claro, eso no se va Esto a no detener. termina. Todavía recibimos instrucción del Espíritu Santo por el apóstol. Todavía tenemos personas que nos dan palabra y nos edifican en el Señor. Que nos corrigen. Que nos corrigen. Tenemos personas que todavía alumbran los ojos de nuestro entendimiento por el Espíritu de Cristo. Y sabemos que cuando vamos a Guanacaste o cuando vamos a alguna nación, etcétera, vamos con una responsabilidad de lo que vamos a dar allá por el oficio que tenemos, más los dones que tenemos, más los talentos que nos entregaron. Vamos con entendimiento de lo que vamos a hablar. Nosotros Con que la estamos, responsabilidad que es que es una responsabilidad porque nos otorgan sus plataformas para predicar y nos dan el pueblo para bendecirlo. Y no es para que nos vean a nosotros. ¿A quién predicamos? ¿A quién? ¿A quién tenemos que mostrar? ¿Cuál es el nombre que se debe dar a conocer? Entonces, vean lo que quiero añadir, porque me quedé con el decente. Y yo, Señor, vamos a ver qué quiere decir esa palabra decente. ¿Sabe qué describe a una persona decente que me llama muchísimo la atención? Dice que es honrada. Santo. Si no la Biblia, vámonos. Honrada. Dice que es honrada. Dice que es recta. Y dice que actúa, y esto fue lo que me voló la cabeza, conforme a las normas morales y sociales. Ahora lleve eso a la palabra. Una persona que hace las cosas decentemente y en orden es una persona que sabe honrar a su Dios. Uno. Por eso es honrada. Dice Dios da honra al que le honra. Pero también es íntegra. Está hablando de la integridad de la persona. Dice que es recta. ¿Qué considera la palabra en rectitud? Hablemos de obediencia. Una persona es considerada recta cuando una persona es obediente y sujeta a esa palabra que ha recibido de parte de Dios, hablando de la vida espiritual que nosotros debemos de tener. Y si dice que actúa, ya estamos hablando de un testimonio, ya estamos hablando de una evidencia de vida. Dice que actúa conforme a las normas morales y sociales. Ahora, actúa conforme a las normas establecidas por el Espíritu Santo de conducta dentro de la iglesia. ¿Aló? Hablamos de cómo debe comportarse dentro de la iglesia. Por eso yo les decía ahora, usted en casa ajena se comporta como le da la gana. Ahora ahí entendemos por qué Pablo le decía a Timoteo, levanta hombres o pon hombres idóneos. Que te ayuden, hombres idóneos, porque una persona idónea entiende cómo moverse dentro del auditorio, dentro de la iglesia. Es una persona con moral, es una persona que al entender lo que se le entregó, se comporta idóneamente y no hace las cosas a como piensa, sino a como se las indican. Claro, llévelo a la escritura, llévelo a la escritura. Por eso Pablo decía idóneos. La gente cree que idónea nada más es la esposa. No, la esposa es la idónea de uno, mía. Ella es mi idónea. Mi idónea. Pero toda persona que se levanta en la iglesia para servir tiene que ser idóneo a la unción del ministerio que Dios levantó para poder llevar el evangelio a las naciones o a donde Dios quiera llevarnos. Correcto. Porque uno no va a poner, dice que David, un ejemplo de David, David agarra y levanta el tabernáculo de David, conocido que tenía cortinas y que todo el mundo podía ver la Shekinah de Dios, pero David ordenó todos los sacerdotes y les puso horarios. Nadie estaba desordenado ahí. Ahí está el que soplaba el chofar, sabía que ahora tenía que hacerlo. Es que la decencia y el orden van de la mano. Vamos a traer estas palabritas para explicarlas. La decencia y el orden va de la mano. Vea que lo describe el diccionario, el popular, el diccionario común y corriente que usted se encuentra hasta en su celular. Lo describe como una persona justa. Y el diccionario. Ahora, ¿cuánto más nosotros como hijos, como pueblo, como ministros, como gente que recibió dones y talentos, porque todos recibimos. Aquí nadie se escapa. ¿Cómo los estamos usando? ¿Decentemente y en orden o como nos da la gana? Qué tremendo eso, ¿verdad? Dice que esa palabra, la palabra decentemente en el hebreo antiguo significa orden moral. Es que tiene que una ver persona con la moral. con orden moral. Una persona decente es una persona con orden moral.
Y vea la palabra, dice que con orden moral, porque no hemos llegado a entender, o digamos nosotros hemos llegado a entender, la iglesia debe llegar a entender Claro. que el uso de los dones no es para exhibirnos, Ujú. Qué fuerte. no es para exhibirnos. Eso es hacer un mal uso, eso es ser indecente. Me perdona la expresión. O no me perdone, no importa. Pero si usted usa, usted no, aquí eso no pasa. Pero si la persona usa de una manera, el don, de una manera diferente, distinta, con otro espíritu, por ejemplo, buscando el lucro. Simón el Mago, el primer ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Qué? Balán, cuando se fue por... Balán en el Antiguo Pacto. Estaba queriendo usar el don de una manera indecente e inmoral. Porque si habla de decencia y de moralidad, quiere decir que cuando todo es lo contrario es indecente y es inmoral. Es profano. Es un ¿Ves profano. por qué me llamaron profeta? ¿Qué cosa? Esaú entregó su primogenitura, que era un don, por comida, y luego lo lloró, porque la primogenitura es un don Claro. de Dios. Nosotros somos primogénitos adoptivos, es un don de Dios, porque el unigénito del Padre es el Mesías, es el Cristo. Ajá. Pero nosotros tenemos un don de primogenitura adoptiva Por causa del por hijo. causa de la justicia de Cristo. ¿Mm? Y es como, a mí no me importa, tome esa, échame una Biblia, mira ahí. Tratarlo como una cosa. Tomó el don de la primogenitura Fuerte. y lo pisoteó. Como ¿Qué cualquier dice el autor cosa. de Hebreos? Ay de aquel que tome por la sangre, tome la sangre del pacto eterno, el hijo por inmunda. Entonces, la primogenitura es un don y debe ser bien utilizado. ¿Por qué? Porque el hijo adoptivo en Cristo representa a Cristo y representa el reino. Por eso él decía, ustedes son luz. Por eso él decía, ustedes son sal. Entiéndanlo, son la sal de la tierra. Ustedes son la luz en este mundo. El que los ve a ustedes me ve a mí. El que los reciba a ustedes me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. Oiga, ¿cómo va esto? Es Claro. una cadena totalmente. Es un orden. Es un orden, Por correcto. eso es que Es un dice- orden. Hablando del orden. Y vea, a mí me impacta mucho esto, porque cómo empieza, en la Biblia que nosotros tenemos, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 2, ¿qué pasa? Estaba como desordenada. ¿Cómo empezó Dios? Ordenando. Ujú. Y si habla de orden, estamos hablando directamente de una armonía en la estructura establecida de parte de Dios. Correcto. En la obediencia hacia aquello que Dios estableció. Correcto. Nada fuera del orden de Dios va a funcionar, aunque sea el mismo don que el Espíritu Santo a usted le dio. ¿Me escuchó? Puede ser muy predicador, puede ser muy de todo lo que usted quiera, pero fuera del orden del Señor no va a funcionar. Juan 15, separados de mí, Nada podéis hacer. hay un orden para todo. Él llamó a los discípulos y antes de ponerlos a funcionar, porque el nombre conlleva una responsabilidad, no solamente qué bonito que me llamen apóstol, que me llamen profeta. El nombre en sí lleva la responsabilidad de la función de ese trabajo, porque no es un nombre, es una función, como lo hemos enseñado aquí. El pastoreo es una función, el apostolado es una función, el ser profeta es una función, el ser maestro ejerce una función. Amén. Ujú. Entonces, vea desde el punto donde el Señor lo está poniendo. Véalo desde el punto donde el Señor lo está poniendo. Qué importante eso que estás diciendo, porque Pablo en el verso 20 de ese mismo capítulo, mira lo que dice, 14:20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, o sea, ya déjense de inmadureces. Más bien dice, sean niños en la malicia, 14:20. pero en la manera de pensar, aquí viene, sean maduros. A cambiar la versión. O sea, el uso del don, el uso correcto del don, el uso correcto de lo que Dios me ha impartido para darlo a la iglesia, no se define por la fachada de afuera, se define en mi madurez interna y en mi carácter interno. Vea cómo lo dice Por esta eso, versión. perdón amor, Ajá. por eso el carácter sostiene
el ministerio, el carácter formado y la unción que Dios nos da se preserva por la humildad. Pero Pablo viene y dice aquí, pero no sean niños en la manera de pensar. El hecho que yo tengo un montón de dones no quiere decir que Dios me quiera usar. Porque puedo ser bien inmaduro en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de usar el don. Y hay personas, ¿sabes? Nos hemos oído personas que aquí, gloria a Dios, aleluya, qué palabra, Dios, bravo, y allá en la casa, no, hombre, yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dijeron. De lo que dijeron, un 5%, el otro 95% no le creo nada. Entonces, ¿qué fue la bulla que hizo acá? Una manera infantil de pensar, una manera totalmente incorrecta, y se llaman profetas y que tienen usos de dones y que un montón de cosas. Hermano, o sea, entendamos algo. Es hermoso servirle al Señor, pero hay mucha responsabilidad. Es que conlleva mucho, o sea, estamos hablando, vean el apóstol Pablo, veamos al maestro, veamos al maestro. ¿En qué parte? Cuando dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Llegó a los 12 años y se sentó con los maestros de la ley y el hombre habló como si fuera tú un experto en la palabra, y lo es. Pero dice que llegó José y María y se les sujetó a ellos. Oiga, qué manera de pensar más madura. Y dice, y se les sujetó y crecía el niño con gracia, sabiduría y estatura. Y aquí y en la iglesia nadie se quiere sujetar. No. En la iglesia todo el mundo quiere hacer como le da la gana. ¿Cómo estamos? Me gusta esta versión como dale, lo mi amor, dice. dale. Perdón. Dice, es que si no te pasas a otro punto y ya no lo dije. Dice en la nueva traducción viviente, amados hermanos, no sean infantiles. No, sí. Me gusta como lo dice. Ya me voy. No sean infantiles en su comprensión de estas cosas. ¿Cómo es un niño? Dígale cualquier cosa a un niño y usted lo va a ver haciendo un berrinche y zapateando y no quiero Y cuidarlos porque todos se los llevan a la boca. Ese es otro tema. Pero digamos, no comprenden las cosas realmente con la responsabilidad que es. Usted le puede explicar 585,000 veces que si toca esa plancha se va a quemar. ¿Y qué hace? La toca y se quema. Se quema. Que si lo hace de esa manera se puede hacer daño. ¿Y qué hace? Vea, el hijo mayor que yo tengo aquí hoy, que ya volvió a ver para arriba, yo le decía, si usted mete ese cable ahí en ese, ¿cómo se llama? Toma corriente, se va a electrizar. Y se lo hacía entender de muchas maneras. Yo tardaba en quitarle lo que tenía y él tardaba en buscar otra cosa para ver cómo lo metía ahí. Y si usted me pregunta cuántas veces se electrocutó, yo las dejé de contar. La primera me espanté porque quedó negro el cubierto que metió y él y el toma y todo, y se me apagaron todas las luces. Pero ya después nada más decía, Rafael metió de nuevo el coso en el porque me dejaba sin luz. Entonces los niños son de esta manera. Le decís una cosa y ellos hacen, es como si uno le dijera, métalo, Sí, métalo. Pero tenías que terminar eso. Yo soy un experto en electrónica. Ah, es todo. que eran los dotes de los dones que Dios le había dado. De niño ya venía. Yo no, papi. Es un Había que desarrollar el profesional en don. lo que hace. Sí, hoy le ha gustado mucho siempre la electrónica y es especializado en esto, pero cuando tenía 2 años como que no era muy especializado, ¿verdad? Y le gustaban los circuitos, de ahí debí ver yo las cosas, pero era infantil a la hora de comprender estas cosas, amén. Dice la palabra, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. ¿En cuanto a qué debemos ser ignorantes nosotros? La verdad. Hay gente que dice, no, hombre, a usted le falta mundo. Ah, muy malo. Déjeme poner aquí los lentes. Muy malos, muy doctos, muy aquí, ¿verdad? Con lo malo. Quiero hablar de las cosas del espíritu. ¿Cómo vamos? Si fuimos sagaces, si fuimos astutos, si fuimos perseverantes, si nosotros le metimos fuerza a lo que era malo, ¿por qué al reino no? O a la comprensión de estas cosas, como dice el apóstol Pablo. Dice que seamos nosotros como bebés para la maldad, pero maduros. ¿Qué palabra usó?
Madurez. La madurez no es de la noche a la mañana. Dice maduros en la comprensión de asuntos como estos, porque hay más asuntos dentro de la iglesia. Pero en cuanto a estos asuntos, se debe comprender de una manera madura. Qué impresionante Amén. esa palabra. Porque por eso está escrito de esta forma. Volverlo a leer otra vez, pero maduros. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos. Pues en las escrituras dice, hablaré a mi propio pueblo, escuche, en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán. Pero qué dice tremendo el esta parte Señor. que acaba de decir mi esposa por el Espíritu, y es, pero en esto En esto. en muchos esto asuntos. que estamos hablando, en estos asuntos que deberían entender la iglesia correctamente y no debería haber ni contiendas, ni pleitos, ni disensiones por el uso de los dones, sean maduros. O sea que hay personas con las cuales no se puede hablar de este asunto porque va a querer ministrar lo que Dios le dio, como dicen, de la manera que ellos lo hacen porque Dios les habló. No, y cuando hablamos de dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque el mundo no tiene nada que opinar de estas cosas. Somos nosotros. ¿Qué sabe el mundo de los dones? ¿Qué sabe el mundo? O una persona, es que, Es como ¿por que qué me hacen hablar? ¿Qué sabe una persona que no se sujeta, que no se da a formar, que no se da a instruir, que no se da a enseñar, que no se planta en un solo lugar para que el Señor pueda utilizarlo? ¿Cómo se da a opinar sobre estas cosas si no tiene autoridad para hablar? ¿Aló? Hablando dentro de la iglesia, por eso debemos comprender las cosas de manera madura. Es que la madurez dentro de la iglesia es muy importante. Porque, amados, ¿por qué traemos estos temas? Sí. Vemos la iglesia como está en este tiempo. Ah, sí. Yo sé que aquí todos ven la red social Facebook y de muchos pastores ya están hablando. Que se han metido en política, se han metido en un montón de cosas. Han llegado a decir, yo como ministro no acepto esto, pero no como ministro no tengo nada que decir. Y el Hijo de Dios es Hijo de Dios fuera de tiempo y en tiempo. Estemos en la política, estemos en donde estemos, somos hijos de Dios y los principios y las convicciones no se negocian. Y yo hablo lo que hablo acá y lo hablo en el trabajo también y lo hablo donde esté. Entonces, los dones, independientemente de donde estemos nosotros, debemos seguirlo ejerciendo y ejecutando y usándolos de la forma íntegra como lo usamos acá adentro. Porque yo no puedo ser luz en medio de los santos y tinieblas allá afuera con las tinieblas. ¿Por qué? Por eso Pablo habla de una madurez. Si yo me siento a conversar con ustedes y mi esposa y yo nos sentamos y le damos instrucciones y corrección a través del uso del don, es para que entiendan que este don, sea como sea, tiene que ser usado maduramente. Claro. Jesús lo llamó apóstol, sí, y todavía no le ha llegado el Espíritu Santo, pero ¿cuánto lo formó? ¿Ah? ¿Cuánto lo formó? 3 años y medio. Y todavía muere, resucita, y le tocó luego 40 días más formar a estos discípulos. Y después de los 40 días los mandó a orar al aposento alto, no un día como algunos, no oraron un día, no. Los mandó a orar hasta que el Espíritu Santo descendiera y les ungiera. O sea, toda la formación de la iglesia es un proceso progresivo, continuo, que lleva. Hermano, por eso es que la gente no lee y no entiende la palabra pastorear, la palabra apacentar. Por eso llegó y le dijo a Pedro, Pedro, apacienta. Pedro pastorea. El arameo original le dice que le decía en esas palabras, apacienta y pastorea. Y le puso los 3 tipos de iglesia que hay. O los 3 tipos de creyentes. Dice, apacienta, pastorea. Le dijo, mis ovejas, mis corderos y mis carneros.
los tres tipos de madurez que ahí está la persona inmadura, la persona falta de carácter y la persona de doble ánimo. Porque así tiene que ser. Llega Juan y le habla a uno como niños, a otros como jóvenes y a otros como padres. Porque en el uso de los dones, lee eso que tienes ahí, léelo, para que vea para qué es el uso de los dones. Y la gente está malinterpretando. Vea una verdad que está escrita. Vaya conmigo a la palabra, por favor, en el verso 22. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. ¿Ok? Primera de Corintios 14, verso 22. Y aquí es donde matamos una vaquita sagrada por ahí, vea, dice, así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes. ¿No para quién? ¿Sino para quién? El hablar en lenguas es una señal para quién? Para los incrédulos, es una señal. Para los incrédulos. Oiga, pero la profecía, vea la exclusividad. Pero la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes. ¿Y qué? Y no de los incrédulos. Porque la palabra viene para aquel que tiene su espíritu. Un incrédulo llegue a profetizarle a usted para que vea. ¿Cómo adivinó? Primero que te va a decir, ¿cómo adivinó eso? A mí un señor por allá me habló así, y digo, no, aquel es un brujo, yo soy hijo de Dios. El incrédulo no entiende estas cosas. ¿Y por qué dice incrédulo? No para los incrédulos. No está diciendo para los inconversos. Leamos bien. Dice incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque dentro de la misma iglesia hay gente incrédula. ¿Aló? Hay gente que viene el Espíritu del Señor y le habla y lo primero que dice es, ¿quién sabe quién se lo dijo? ¿Cómo adivinó? No solo cómo adivinó, sino, no, eso fue que fulana le dijo y le contó. Le mandó un WhatsApp para que le predicara. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo describe la Escritura? Incrédulo. ¿Y qué hemos enseñado de los incrédulos? Que aquel que es incrédulo no espere recibir nada de parte del Señor, porque ya pecó, ya pecó, porque el que duda, peca. Entonces, la profecía es para beneficio de aquellos que creen. Y véase profecía no solo con el don de la profecía, sino véase la profecía también como la predicación y la enseñanza de la palabra. La instrucción de la palabra. Porque muchas veces que se predica, ya Dios te está profetizando y ya Dios te está hablando. Y es cuando algunos se levantan y dicen, toda la palabra fue para mí. Toda la palabra. Vea como dice el 23. Y aún así dice, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido o en lenguas, pensarán que ustedes están locos. Vea lo que es, vea la prudencia que hay que tener, la sabiduría que hay que tener, dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no y con quién nunca, porque muchas personas escuchan para cuestionarte, escuchan para saber qué tanto lo usa Dios. Vamos a ver, ¿y por qué no me ha revelado el pecado que cometí? ¿Y por qué si el profeta no me ha dicho todas las cosas? Ya hablamos. Cuando hablamos de la tolerancia, hablamos de que muchas cosas que el creyente muchas veces hace, Dios no las juzga inmediatamente porque está esperando en su paciencia y en su misericordia que se arrepienta. Correcto. No necesita agarrar y avergonzar a alguien. Pero también he visto cuando la necedad es mucha, decirle, venga acá. Tengo dos cositas que decirte. Mira, como a la samaritana, bien has dicho. No tengo marido porque 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. O sea, como hablamos, Dios o Jesús en este caso,
no tenía problema de llamar las cosas por su nombre. A veces uno se pregunta por qué la gente se molesta cuando son exhortados o se les llama la atención de una forma, pues a veces tiene que ser un poco fuerte, porque la estructura, el paradigma o el estratagema que tiene en ese momento mental no lo deja escuchar la voz del Espíritu. Y si tuvieran al Cristo, si tuvieran al Cristo de frente y les habla Cristo de la manera en que hablaba, yo digo, se ofenderán, se irán. ¿Qué actitud tendrían? Porque Cristo no es que hablaba malas palabras, pero era muy tajante en su forma de expresarse. Por eso quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4, 10, no podemos buscarlo ahí. Esa traducción. Yo quería terminar esto. Ok. ¿Hay que terminar entonces? Lo que quería era decir, cuando hablamos de la lengua dijimos, van a pensar que estamos locos, ¿cierto? Pero si dice, ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado. ¿A qué se refiere acá con que estemos profetizando? Se está predicando la palabra. Exacto. José está predicando la palabra. Entonces dice, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes están diciendo. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto. No es que no escuchemos. No es que no sepamos cuando viene encanfinado o encanfinada. Cuando está molesto, molesta. No es que no sepamos o que no escuchemos los pensamientos, porque la palabra dice que todo queda desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, quedará al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Da la diferencia y el resultado de lo que se espera cuando las cosas se hacen decentemente y en orden. Un día le dije a mi esposo, venís en cementerio, ¿verdad? El bus es de Casacuba y de cementerio. Le digo, venís en cementerio, ¿verdad? Sí, ¿cómo supo? No, que Dios me dijo, ¿puedes pasar donde mi mamá? Y después me preguntó, ¿cómo supiste? ¿En serio? Y yo le dije, que Dios me dijo, ¿en serio? Porque hasta esas cosas más pequeñas, Dios las revela. ¿Qué sabía yo que venía? Yo le dije, ay, ocupo que me traigan esto. Ese día le escribí a la mamá de Joseph, que siempre me hace mandaditos, y pues el muchacho ya no estaban aquí. Yo dije, ay, ¿cómo hago? Y en eso me dice, va a pasar por, y yo, ajá, amor, venís por cementerio, le dije, y me dice, sí, le digo, pase donde mi mamá. Y después hablamos de esto, y le digo, las cosas más sencillas Dios las comunica. Y si me dice estas cosas, No voy a pasar a Icon, prometo, no voy a pasar a Icon. ¿ah? ¿Cuánto más cuando es que la gente se le olvida algo? ¿Ustedes de quién son? ¿De quién? Dígalo duro y fuerte. De Cristo. ¿Quién es el padre de ustedes? A ver. Dios es el padre de ustedes, ¿cierto? Y como padre, Él vela por la casa y vela por sus hijos. Y entonces me dice, aquí como administrador y administradores que somos en el reino, fulano de tal, sutana de tal, esto y eso. Ok, Señor, nos vamos a dar al conocimiento de la palabra, a ver de qué manera le podamos esas ramas para que pueda entrar la luz. Pero usted nunca va a ver que venga una confrontación directa, a menos de que sea necesario. ¿Cuántos han tenido aquí una confrontación directa? No me levante la mano. No me levante la mano, porque ha tocado, ¿sí o no? Ha tocado llamar a cuentas y decir, mire, esto y esto. Y nosotros no nos podemos enojar por eso, porque cuando el Padre corrige, ¿por qué? Porque ama. Porque ama. ¿Qué padre va a dejar a su hijo chueco? Me perdonan el español. Lo va a dejar torcido. O usted como padre ve a su hijo que va para un hueco y usted se va a sentar a comer palomitas, a ver en cuántas partes se revienta. No, va próximo, pronto, lo va a agarrar, lo va a sujetar y le va a decir las cosas que son, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué creemos que Dios es diferente? Aló, pruébelo para que vean. Pruébelo. Por eso dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, vamos ahí para que veamos esto. Y me gusta mucho la forma en que Cefas lo explica acá.
Y dice 1 Pedro 4, verso 10, dice, según cada uno, oiga lo que dice, ha recibido un don especial. Miren, ahí hay un don especial. Claro. La vamos a sacar en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros. Pero escuchen la palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos de los dones que Dios nos dio? Administradores, pero dice buenos administradores. Porque hay malos. Porque hay malos administradores y no de las empresas que han quebrado. O los que han tenido que despedir de empresas porque están llevando la empresa a la quiebra. Nosotros podemos ser malos administradores si no tenemos una buena formación Claro. correcta en el uso de los dones. Y yo voy a decir algo acá, me permite decirlo, claro que sí. Ok. Hermanos, Amados hermanos. en el uso de los dones de tantos años, hay escuelitas bíblicas que no enseñan nada. Hay escuelitas que les dan a la iglesia que simplemente lo que le mete son pura información en la mente. Y yo recuerdo cuando yo empecé hace 25 años atrás, cuando yo estaba siendo formado para en X Planeta ubicado en Costa Rica, que la enseñanza para ser un buen líder era aprenderse 3, 4 versos. ¿Qué dice Mateo 3:8? Hacer buen fruto digno de arrepentimiento. Y la otra fuera la de Santiago, esa vea que ni yo me lo sé, pero si ya sin verso. Hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hacemos prácticas. Y sabe que aprendí yo con el paso del tiempo. No es cuántos versos yo te pueda meter en la cabeza a través de una escuelita bíblica o una escuelita de líderes, sino es cuánto podemos nosotros perfeccionar y edificar tu alma primeramente. Porque mucha gente cree que hay que ir al espíritu y un solo. No. El verdadero líder que se levanta, o el verdadero ministro, que es la palabra correcta, porque no somos líderes, somos ministros ejerciendo un liderazgo según el oficio que Dios nos dio, no puede ser como una escuelita bíblica, ni con 7 talleres que va a ser perfeccionado. La forma correcta como el Cristo reveló que un ministro puede ser, se puede volver un buen administrador, ¿sabe cómo es? Con la relación cercana con la persona que lo está formando. Nosotros podemos venir a eso a ustedes una escuela profética, apostólica y de todo, pero si vos no tenés una relación con nosotros dos, nosotros te damos una información, una educación, pero si es lo único que querés, ahí llegaste. Pero si querés alcanzar una buena administración de los recursos del reino que tenés en tu espíritu y que tienen que manifestarse, solo con una relación cercana se va a formar. Por eso Jesús se relacionó con sus 12. Y ahí estaba el diablo. Y estaban los 70. Por eso, ¿cómo se formó Josué? ¿Cómo se formó Eliseo? Caleb? ¿Cómo se formó Timoteo? Pablo llega un momento y revela que Timoteo lloraba en los hombros de él. Se desnudaba delante de Pablo. Cuando hablo de desnudez, hablo que mostraba su debilidad. Gracias por explicar. Mostraba su debilidad, mostraba su fragilidad humana. El tal vez ya no puedo, me siento cansado, César me va a matar, me están persiguiendo los romanos, porque Timoteo le tocó, oigan esto, Timoteo le tocó predicar el evangelio en el tiempo de Calígula, el peor depravado y emperador que ha tenido Roma. Por eso dijo, Dios no te ha dado espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. El que dice, yo deseo ver tus lágrimas, porque Timoteo lloraba. Ah, no, como voy a llorar yo delante de la profeta, de la pastora o del apóstol, no digo, guarde, qué vergüenza, no, mi hermano. Eso es formación, eso es educación, eso es instrucción. Si nosotros no conocemos lo que te está taladrando, ¿cómo vamos a poder ayudarte?
Por eso yo siempre he creído, por eso le llamo idóneos. Por eso le dijo a Timoteo, idóneos, porque solo los idóneos son buenos administradores de los recursos de Dios en la congregación donde sirven y donde Dios los asigna. Claro. Es que, ¿qué parte más poquito difícil esta? Porque no es que nos estén contando todo lo que está pasando, porque no se refiere solamente a eso. Habla de una cercanía en cuanto al conocimiento, en cuanto al don, en cuanto a la gracia recibida, en cuanto a aprender el teje y maneje de cómo se hacen las cosas correctamente. Me gusta mucho esta versión porque este mismo verso que acaba de leer mi esposo dice así, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes, ¿cierto? Dice, úselo bien para servirse los unos a los otros. Amén. Pero vea lo que dice el 11. Has recibido el don de hablar en público, que lo pone en un lenguaje muy sencillo, ¿cierto? Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ya la responsabilidad. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Por eso me gusta mucho como lo dice en 1 Corintios, que si no se hacen las cosas con amor y entendiendo el amor como lo que es, no el sentimiento de mariposa, no, sino el amor como el principio que es, dice que de nada sirve. ¿De qué te sirve hacer las cosas si no tienes amor para lo que estás haciendo? O si a cambio esperas un tipo de recompensa. El que trabaja por un salario, el salario le recompensa, ¿cierto? Pero si usted trabaja para el Señor, no espere un salario. ¿Aló? Porque primero lo que está haciendo, lo está haciendo es por amor. Nosotros no estamos aquí esperando un salario. Estamos aquí porque amamos servir a nuestro Dios y servirle a cada uno de ustedes en lo que podamos instruirles, enseñarles, porque lo que queremos es ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Es verlos alcanzar el propósito eterno para el cual ustedes fueron llamados. Hay personas que ni siquiera saben a qué fueron llamadas. Correcto. Hay personas que ni siquiera saben cuál es el don que tienen. Hay personas que ni siquiera saben en qué pueden ser útiles o en qué pueden servir. Porque falta este conocimiento. Y para eso el Señor nos ha levantado y nos ha establecido. Por eso dice, ayuden a otros. Por eso no podemos trabajar esperando recompensas, ni esperando salarios, ni esperando palmaditas en la espalda. Qué bien que lo hiciste, mira. Qué bueno. Claro, por supuesto que cuando algo está bien hecho también se dice, ¿cierto? Honra a quien merece honra, pero si las cosas que están mal hechas, las cosas que están bien hechas, se les dice que están bien hechas, ¿cuánto más las que están mal hechas? ¿Cuánto más? Entonces, tenemos que hacerlo todo como para el Señor, dice su palabra, y debemos poner corazón en ello. O sea, debemos hacerlo con amor y con el principio tal cual es el amor. No un sentimiento ahí que si ya no me gustó, Peter, lo que usted me dijo, entonces ya ni lo vuelvo a ver y le hago cara. No. Y le hago, ¿qué clase de amor es ese? Tan frágil es ese amor que se desvanece con cualquier cosa. Tan frágil es ese amor que se retira fácilmente los beneficios. Entonces ya no. ¿Qué clase de amor es ese? Y la palabra dice que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo de esta manera. Bajo el principio del amor, porque así usted entregue su cuerpo a ser quemado. Si no tiene amor para presentar ese sacrificio, de nada le sirve. Una vez hablaba con Jenny y yo le decía a ella, si el mismo Señor Jesucristo se hubiese presentado a entregar su cuerpo, a entregar su vida sin el amor, no le hubiese servido de nada el sacrificio. Porque Él no lo hizo solamente porque lo tenía que hacer, sino porque amaba a su Padre y porque quería quitar la ofensa de en medio y porque quería que muchos vinieran a Él. Y por cuanto sabía que Dios amaba las almas, pues dice en el 3:16 de Juan, fue tanto el amor de Dios por el mundo que entregó su único hijo. Conociendo esto, por esa razón fue que Él subió ahí. ¿Qué lo sostuvo ahí? El amor. ¿Qué lo sostuvo ahí? Ahora yo le pregunto, ¿qué lo levantó? ¿No fue el mismo amor de Dios
que lo levantó y lo sacó por su espíritu de donde él estaba. Entonces, las cosas que nosotros hacemos, todo lo que hacemos y todo lo que nos es dado por medio del Señor, debemos hacerlo bajo este principio y entender algo, no es nuestro, es de Él. Si alguna buena dádiva Dios te ha dado y algún don, algún talento tú tienes en el que puedes bendecir y edificar la casa del Señor, hazlo no para el pastor, no para la pastora, no para el que me digan qué bonito que hago yo las cosas, no, hágalo para el Señor y no espere de nadie más nada excepto de Él. Porque si algo tiene Dios es que Él sabe honrar a quienes le honran. Amén. Qué tremendo es esto que dice mi esposa, porque la versión en inglés de The Message, donde dice según cada uno recibe un don especial, en el español dice sé generoso con cada cosa que Dios te da. Sí, así es. Sé generoso. Sé generoso con cada cosa que Dios te da. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Como buenos administradores. ¿Por qué? Porque un buen administrador lleva una buena administración o un buen uso de los recursos que Dios le ha entregado. No podemos usar los dones de una manera como nosotros queramos. Así es. Salgamos de la atmósfera que ha cubierto la iglesia por años, de que porque yo profetizo puedo andar donde Dios me envíe y hacer lo que yo quiera. Y entonces ya hemos visto personas que dicen que Dios los envió a andar por todas las iglesias profetizando. Qué duro. Lo que hacen es dañar las iglesias. La iglesia no es un centro de eventos. La iglesia es el centro de entrenamiento de Dios para sus hijos, para que puedan vencer lo que Él venció y para que puedan ser un canal de bendición a las naciones. La iglesia es un centro de entrenamiento. Pablo los llama militantes. Pablo los llama obreros aprobados. Pablo los llama ministros. Pablo los llama administradores, los llama santos. Otros los llaman redimidos. En el hebreo se le llama a la iglesia Kehilá o Cajal, que se llama una casa de estudio, un lugar donde uno es formado. Y yo a veces digo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto congregarse? Educarse. Instruirse, corregirse. Aunque a la iglesia le cueste entender esto, nadie puede servir dentro de una congregación si no se sujeta a la visión de Dios en ese lugar. Sí. Punto. Yo no voy a agarrar un niño a estudiar. Si yo pongo aquí un niño, yo poner aquí, con mi esposa y yo poner a alguien aquí a administrar los recursos del reino, sin instrucción o corrección, etcétera, etcétera, y muchos otras más. Es como que yo agarre a Keila o agarre a la nena y la ponga aquí, pónganse a administrar. Nada más empiezan a jugar, eso es lo que estoy haciendo. Aunque hablen lenguas, aunque profetice, tengo un infantil ahí enseñando. Y lo que esa persona tiene internamente, el otro impacta. Y contamina toda la iglesia. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que sé, pero imparto lo que soy, lo que tengo, eso es lo que estoy impartiendo. Estoy impartiendo rebelión, desobediencia, por más dones y talentos, por más bla, 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 bla. Y así es. Tiene que haber proceso. La gente se molesta. Yo una vez le dije, no recuerdo a quién le dije, y le dije, la plataforma de Dios, o lo que llaman altar, que no es un altar, es una plataforma. La plataforma de Dios no es para que se luzca, no es un show. Aquí yo no me vengo a lucir. Yo sé que muchas veces domingo tal vez ustedes salen enojados conmigo, o con mi esposa, o molestos, y llegan a la casa, y es que ya no de mí. No, yo no vengo a agradarles. Y si habló, qué bueno, porque era para usted entonces. Yo no vengo a entonces. agradarles a ustedes en lo que yo digo. Yo vengo a edificarlos y a perfeccionarlos en el Señor. Y ella viene a predicarles para que ustedes crezcan a la estatura del varón perfecto, la plenitud de la medida que es Cristo. Ya lo que la mente, si la mente fue golpeada, ahí estamos haciendo nuestro trabajo. Claro. Si su mente no es golpeada, no estamos haciendo nuestro trabajo.
Si su fe no es confrontada, no estamos haciendo nuestro trabajo. que no sea flojo. Ay, Dios lo dice. Si yo no lo incomodo, ella no lo incomoda, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. La gracia de Dios no es para que tengas cosquillitas. La gracia de Dios, dice el apóstol Pedro, es para que crezcamos, dice, crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Jesucristo. Pero eso lleva muerte. Todos los días. Y ahí- Cuando venimos y hablamos, se cumple la palabra. Kingdom, ahora sí, administrelo como un buen administrador, porque ya le tocaron, ¿cómo se llama? El libro de actas y tenía muchos rojos. Así que pónganse azul. Tan déficit. ¿Ah? ¿Estamos acá? Esa era la palabra que les traíamos hoy, que yo creo que la necesitamos y entender que los recursos que tenemos, si no tenemos el entendimiento claro de su uso, mejor no los usemos para no perjudicar a nadie. Mejor, como siempre he dicho yo, es mejor estar en esa silla siendo enseñado y luego ser levantado para que Dios nos honre en público. Amén. Y no levantarnos en rebeldía, hacer lo que queramos y después hay alguien que le va a hacer un quiz. Pero comprométase, es que tiene que haber compromiso. Diga conmigo, síntomas. A ver, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? El pueblo de Dios, ¿qué más? El cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, muchas veces hay síntomas dentro del cuerpo. Tema para el próximo jueves, se lo voy a dejar picando. Y cuando hay síntomas en el cuerpo, hay que tratarlo con la medicina correcta. Y muchas veces, déjeme decirle, la medicina, muchas veces no, todas las veces, la medicina no es rica, ¿verdad, Heidi? Más dice, La medicina sabe rico. A ver, ¿quién le gusta ir al médico? Todos, no. Pero es necesario. Cuando hay síntomas en el cuerpo, se deben tratar con la medida correcta, con la medicina correcta. Y la palabra del Señor dice que ella es medicina. a todo nuestro ser. Ella es medicina. Y es la única que te puede sanar. Porque si tú no sanas, no creces. Y si tú no sanas, no cambias. Y si tú no sanas, no cumples propósito. Y si todo el tiempo te quedas en la misma estación, entonces todo va a pasar menos usted. Por eso Todo va a cambiar menos usted. Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como obrero aprobado. Entonces vamos a estar trayendo una serie de enseñanzas, y lo quiero dejar aquí, donde yo voy a arrancar con los síntomas. Pero usted sabe que a mí me gusta explicarle cuáles son los síntomas, ¿verdad? Porque hay síntomas de síntomas. ¿Demonios o malos hábitos? ¿Qué es lo que me estará atacando? ¿Qué tenemos entonces? ¿Lo necesario o lo opcional? Esos son síntomas, porque hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son opcionales. Y a veces los tenemos al revés. Lo que es necesario lo vemos como opcional. Y lo que es opcional lo ponemos en primer lugar. Algo que, como si fuese necesario. Y ponía un ejemplo. Necesario tener una cama en el cuarto. Ya si tiene 10 es opcional. ¿Sí o no? Correcto. Necesario es comer. Respirar. Hay cosas que son muy necesarias. Pero no les voy a decir más. Diga conmigo, síntomas. Cuando hablamos de demonios o malos hábitos, Son dos cosas diferentes. son dos cosas muy diferentes. Hay personas que a todo le ven un diablo. Y el diablo me atacó y el diablo me hizo. Mire, se lo voy a decir porque tenía ganas de decirlo, hermana Heidi. Si tuvieran más encuentros con Dios, como tienen tantos encuentros con el diablo, ya hubieran levantado 6 iglesias y convertido 7 naciones. Dígame ay o dígame amén. Pero tienen más encuentro con las tinieblas que con el Dios vivo. ¿Cómo sí podemos ver el diablo y no podemos ver a Dios? O sea, eso para mí eso es anómalo. Porque tanto Dios es espíritu, como ese 8 también es un espíritu. Y vemos más al diablo que a Dios en todas las cosas. Correcto. Cuando la palabra dice que es al Señor al que debemos nosotros reconocer. ¿Y somos pueblo de quién? Entonces, ¿qué rayos hace el diablo ahí metido?
Dejémoslo ahí, me despido. En el nombre de Jesús, le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche con nosotros. Somos bendecidos.